endereza mi camino, Él aligera mis pasos, me hace correr. Tú me diste el escudo de la salvación, con tu mano derecha me sostienes. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos tratando una pequeña serie sobre la Cena del Señor o Santa Cena. Hoy veremos Jesús, nuestra Pascua. Leamos la Palabra del Señor y luego tengamos un momento de oración. Dice 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios capítulo 11, los versos 23 al 26. Ahora oremos. Amado Dios, permítanos en este momento entrar en su palabra y regocijarnos en ella, entendiendo esto de la cena última que usted tuvo con sus apóstoles, conocida como la Cena del Señor o la Santa Cena, y lo que nosotros debemos tener en cuenta para disfrutar de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Pascua para el pueblo judío era y es la fiesta más solemne en sus festividades. Para el pueblo cristiano, el paralelo de esta fiesta sería la Santa Cena o la Cena del Señor. Esta es una sencilla fiesta ritual ordenada por Cristo para sustituir la Pascua judía en el plan de salvación de Dios. Lucas lo narra así. Entonces tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas 22, 19 y 20. Por tanto, la Santa Cena o Cena del Señor es un mandato para celebrarla constantemente en recordatorio de la muerte redentora de Jesucristo, el Cordero proporcionado por Dios mismo para salvación de todo el mundo que se acoja a su gracia. Por tanto, es menester que los cristianos sepamos de qué se trata, conocer la forma en la que debemos hacerlo y qué representa en la vida espiritual. La fiesta última en esta tierra que celebró Jesús y en la que luego ordena que se haga este ritual en memoria de Él, fue la Pascua judía. ¿Qué es la Pascua judía? La Pascua era y es una de las principales fiestas judías,
Originalmente se celebraba juntamente con la fiesta de los panes sin levadura y se prolongaba 7 días. El nombre viene del vocablo hebreo Pesach, que literalmente significa pasar por alto o no tomar en cuenta, figuradamente preservar, mostrar misericordia. Los principales pasajes bíblicos en los que se narran la institución y el mandato de la Pascua son Éxodo capítulo 12, en especial los versos del 1 al 28, Levítico capítulo 23, los versos del 1 al 8, y Deuteronomio el capítulo 16, los versos del 1 al 8. Usted quizá querrá leerlos. La Pascua conmemora para los israelitas, primero, el que fueron sus primogénitos librados de la muerte por la sangre del Cordero Pascual colocado en los dinteles de las puertas. Segundo, su liberación, realizada por intervención divina, el día en que Jehová o Yahvé Dios los sacó de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés para introducirlos en Canaán, la tierra de promisión. Si bien la Pascua recordaba la liberación en sí, esta tenía connotación especial, el sacrificio del cordero o víctima pascual sacrificial, cuya sangre, untada en los postes y en el dintel de las puertas de los hogares israelitas, evitó que el ángel de la muerte matara al primogénito de cada familia en todo el pueblo de Dios. Así que la Pascua es el acto redentor más grande de Dios mostrado al pueblo judío, liberándolos de la muerte y de la esclavitud. Moisés instituyó la Pascua por orden de Dios, la misma noche en que el pueblo de Israel salió de Egipto, después de haber vivido en Egipto por más de 400 años, y muchos de ellos en esclavitud. Debían celebrarla por estatuto perpetuo, incluyendo los extranjeros circuncidados que vivieran entre ellos. Les dijo: guardaréis estas palabras como ley para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Éxodo capítulo 12, verso 24. La Pascua se celebraba a la puesta del sol del día 14 del mes de Aviv o Nisán. Así lo narra Éxodo capítulo 13, el verso 4, Éxodo 34, verso 18, Esther capítulo 3, verso 7, cuya correspondencia en nuestro calendario gregoriano sería a mediados de abril. Este era el primer mes del calendario sagrado judío y el día 14 coincidía con la noche de luna llena. En el Nuevo Testamento se mencionan varias Pascuas a las que Jesús asistió al templo, como la de Lucas 2, 42 y 43 y Juan 2, 13. Pero la principal, y en la que dio un nuevo simbolismo al acto pascual, fue su última en esta tierra, celebrada en el aposento alto la noche que sería entregado. Se la narra en Mateo el capítulo 26, los versos del 17 al 30, en Marcos el capítulo 14, los versos del 12 al 16, en Lucas el capítulo 22, los versos del 7 al 23, y en Juan capítulo 13. Así que la Pascua para el pueblo judío tiene su representación espiritual, redención. Dios la instituyó para que el pueblo judío no olvidaran que fueron librados de la muerte y de la esclavitud, pero que quien les sustituyó en la muerte fue el Cordero inmolado y que su sangre sustituía la de ellos. Ahora, ¿qué significa la cena del Señor o Santa Cena? Dice Lucas en el capítulo 22, entonces tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22, los versos 19 y 20. Así que,
Jesús, la noche antes de ir a la muerte en la cruz, celebró la Pascua judía, pero en ella instituyó una nueva manera de hacerlo y un nuevo significado, y ordenó: haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Con estas palabras indicaba que se debía recordar su muerte como la del Cordero inmolado en la Pascua judía, pero con una diferencia notable y eterna. En la Pascua judía se salvó a los primogénitos de morir. En la de Cristo, en cambio, se alcanza el perdón de los pecados para todo ser humano que se acoja a su voluntad, y es una vez para siempre. Por eso Juan dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Este sacrificio permite alcanzar la vida eterna. Por ello Jesús manifestó categóricamente: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Y Pablo declara: limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Primera de Corintios capítulo 5, el verso 7. Cristo es el Cordero Pascual, proporcionado por Dios mismo para la salvación de todo ser humano que se acoja por la fe a su ofrecimiento redentor. ¿Cuáles son los elementos de la Santa Cena o Cena del Señor? En la Cena Pascual judía, el elemento simbólico principal era el Cordero Pascual. En la Santa Cena o Cena del Señor, el Cordero Pascual es Jesucristo. Y los elementos simbólicos para recordar su muerte expiatoria, instituida y ordenada por Jesús mismo, son el pan y el vino. ¿Y el pan y el vino qué vienen a significar? Mateo narra que en la última Pascua de Jesús con sus discípulos, él introdujo un nuevo simbolismo. Dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo capítulo 26, los versos del 26 al 29. ¿Cómo interpretar estos simbolismos? Los teólogos tienen diferentes posturas referentes a cómo interpretar estos símbolos. Por ejemplo, los teólogos luteranos y los católicos romanos han interpretado que este y esta vienen del verbo ser o estar. Por tanto, cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, estaba refiriéndose a su propio cuerpo y sangre en sustancia y naturaleza. El catolicismo romano sostiene el dogma de la transubstanciación. Afirman que Dios de alguna manera en este ritual convierte el pan y el vino en esencia y o naturaleza en el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo. Es más, indican que con las palabras de consagración del obispo o sacerdote, Dios hace el milagro de la transubstanciación. El pan se convierte en la verdadera carne de Jesús y el vino en la verdadera sangre. Se lo conoce como el dogma de la transubstanciación o cambio de sustancia. A este ritual lo llaman Eucaristía, palabra griega que significa acción de gracias. Fue aprobado en el Concilio de Trento en la sesión 13ª, Canón 4, en el año 1215 después de Cristo. Otro grupo de teólogos, como los reformistas luteranos, sostienen en cambio la consubstanciación, donde de alguna manera el pan y el vino están presentes. En el pan y el vino están presentes el cuerpo y la sangre de Jesús, pero coexistiendo mutuamente con los elementos de pan y vino. Por otro lado,
los teólogos no alineados al catolicismo romano y luterano encuentran que Jesús hablaba en su tiempo el arameo y en este lenguaje el verbo ser no existía. Por tanto, la inclinación teológica de ellos es que Jesús hablaba metafóricamente y no literalmente. De otra manera preguntan, ¿cómo explicaríamos que Él estaba presente en cuerpo y a la vez estaba dividiéndose en varios cuerpos en la cena del aposento alto? Pero independientemente de la discusión teológica, de una manera clara y evidente, se desprende que los elementos pan y vino, Jesús mismo le dio el significado de recordatorio de su acto redentor. Para ello, ocupa el pan y el vino como elementos que deben recordarnos en forma visible el acontecimiento de la redención provista por Dios para el ser humano mediante la muerte de Jesús y su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué realmente representa la Santa Cena o la Cena del Señor? La Cena del Señor o Santa Cena significa para el cristiano el recordatorio de que por la fe en Jesucristo y su acto redentor, al recibirlo y creer en su nombre, somos liberados de la esclavitud del pecado y llevados a su reino para vivir eternamente con Él. Según el Nuevo Testamento, Cristo reúne las condiciones del Cordero Pascual como sustituto de nuestro castigo por el pecado, pero de una manera completa, santa y absoluta. Primero, es el Cordero de Dios. Juan, al ver a Jesús, dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Juan no estaba hablando del Cordero natural temporal, sacrificado en el cumplimiento de la ley. Estaba hablando del Cordero de Dios, el sustituto perfecto y puro, capaz de ofrecerse una vez y para siempre. El autor de Hebreos dice al respecto, «De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo». En segundo lugar, Él era sin pecado para ser aceptado como sustituto eterno. Un pecador no puede sustituir a otro pecador en su castigo, pero Jesús se ofreció como sustituto, pues Él fue sin pecado y sin mancha para hacer el sacrificio sustitutorio eterno. Dice Pedro, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y también dice, porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo? Hebreos capítulo 9, los versos 13 y 14. En Él no hubo mancha alguna. Reúne el requisito para ser el sustituto perfecto, no solo para una vida, sino para la de todo el mundo que desea aceptarlo y creer. Pedro lo expone así: tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, los versos 18 al 20. En tercer lugar, se ofreció voluntariamente. Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, los versos del 5 al 8. Jesús, el Cordero de Dios, se ofrece Él mismo voluntariamente, no como el Cordero natural llevado sin su consentimiento. Este es el amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Por ello Juan dirá, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan capítulo 3, verso 16 en su primera parte. En tercer lugar, cumplió con las profecías. Una de ellas, por ejemplo, no le fue quebrado ningún hueso, conforme al requisito del Cordero Pascual. La ley decía, tampoco quebraréis ninguno de sus huesos. Éxodo capítulo 12, el verso 46 y Números 9, 12. Y sobre el Cordero Pascual ofrecido por Dios mismo, dice el salmista, profetizando lo que haría Jesús, Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34, 20. Y lo corrobora el Evangelio de Juan. Porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliese la Escritura que dice, ninguno de sus huesos será quebrado. Juan capítulo 19, el verso 36. Así que, la Santa Cena o Cena del Señor está para recordarnos el gran amor de Dios, quien nos otorga un camino de salvación eterno mediante el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que representa ahora. ¿Qué es el pan y el vino? Bueno, el pan era sin levadura, indicando dos símbolos. Primero, el cuerpo de Jesús a ser inmolado en la cruz. Dice 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Segundo, el pan también representa la limpieza moral para participar de esta cena. Dice 1 Corintios 5, 8. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que el pan sin levadura simboliza la limpieza moral con lo que los cristianos debemos acercarnos a la mesa del Señor, así como también el que Él entregó su cuerpo. Y el vino, dice Lucas, asimismo después de haber cenado tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas 22, 20. Así que el vino simboliza la sangre del Cordero derramada como sustituto de la vida del pecador. Pedro dirá que hemos sido comprados no con oro o plata, sino con la sangre del Cordero. Dice 1 de Pedro 1:19. ¿Qué es lo que conmemoramos en la Santa Cena o Cena del Señor? Por supuesto, independientemente de las discusiones teológicas como la transustanciación y consustanciación y otras apologéticas que veremos en otro mensaje, lo que Jesús categóricamente manifestó es que, al tomar estos elementos y servírselos, recuerden su sacrificio y lo anuncien a toda la humanidad. Dice, entonces tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Escuche, haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Y Pablo lo corrobora indicando lo que Jesús había manifestado. Dice en 1 Corintios 11, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 26. Así que, en la Santa Cena o Cena del Señor, conmemoramos la muerte vicaria de Cristo en la cruz, mediante la cual por la fe somos declarados libres y salvos, así como también recordar el mandato de llevar este mensaje a toda criatura. Esta celebración recordatoria no salva, ni nos da nuevo nacimiento, ni nos otorga santidad. Solo es la fiesta con la que recordamos el amor de Cristo por la humanidad. Jesús ordenó
que usemos estos dos elementos visibles para que, al verlos, sentirlos y gustarlos, traigamos a la memoria que hemos sido comprados a gran precio y nuestra fe se fortalezca. También expresamos que a través del Espíritu Santo estamos unidos a Cristo y su Iglesia. Por ello Jesús dijo: el que come mi pan y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Juan 6:56. Y, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. 1 Corintios 10:17. Así que, al participar de la Santa Cena o la Cena del Señor, con los elementos visibles de pan y vino, recordamos su gran amor al morir por nosotros y expresamos nuestra unión con Él y con su cuerpo visible, la Iglesia. Usted y yo, como creyentes, al participar de la Santa Cena o Cena del Señor, debemos hacerlo con sentido de agradecimiento, unidad y esperanza eterna. Y usted, amigo o amiga, que nos está escuchando, que aún no ha recibido o ha creído en Jesús, o usted que lo ha recibido pero aún no se siente seguro, está en incertidumbre, debe decidir hacerlo, creer y recibir a Jesucristo por la fe como su Salvador y Señor, confesando sus pecados. Entonces, la Cena del Señor tendrá significado en su vida. ¿Cuándo vendrá? Para acompañarnos en esta fiesta y para que acompañe a sus hermanos y hermanas en Cristo cuando sea parte de ella. Esperamos que lo haga pronto. Mientras tanto, aquellos que de una u otra manera ya formamos parte del cuerpo de Cristo, regocijémonos en la Cena del Señor o la Santa Cena cada vez que tengamos oportunidad. Oremos. Padre Dios, le damos las gracias porque usted en el Antiguo Testamento dio un símbolo, el Cordero Pascual que representaba a Jesucristo que debía venir a morir por todos los pecadores. Y cuando Cristo muere, el Cordero Pascual que es Él, cumple con este requisito. Y ahora Él nos ha dejado una nueva forma de recordarlo en su sacrificio, la Cena del Señor o la Santa Cena, con el pan y el vino como elementos visibles para que recordemos su gran amor y también nos fortalezcamos para anunciar ese gran amor de salvación a toda la humanidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Nos veremos pronto en un nuevo mensaje. Hasta entonces.